Hola, te voy a explicar hoy día el segundo tema o el segundo capítulo de lo que es BIM y me gustaría que entiendas estos conceptos, me gustaría que entiendas ingeniería, porque de esa forma el mundo va a ser como un lienzo en blanco para ti. Vas a poder hacer tus proyectos como tú gustes. Ese sí, me sabe a miel, tu corazón deseaba tanto el cielo en tu interior, bajo tu piel guardas mi amor, miré tu rostro y excitación, y ahora cuando tú me miras solo empiezo a recordar cuando ahogado en tus besos me costaba respirar, y ahora siento todo lejos, si tu piel cercano está me llevas. Vamos a ver algo de software y tecnologías, pero que fueron evolucionando respecto al tiempo para la creación de BIM. Es decir, desde un principio no nació BIM, sino fue avanzando, esta metodología fue formándose y hasta que se logró el BIM, en parte con ayuda de software. También vamos a ver un poquito de normas que se crearon y documentación que igualmente fue avanzando hasta el día de hoy, que ya existe una estandarización para lo que se conoce como BIM, y mencionaremos un poquito el uso que ya hemos mencionado anteriormente, pero de repente para que si tienes algunas dudas, de repente puede aclarar algunas de ellas. Primero quiero mencionar un concepto que encontré interesante de lo que es BIM, una definición de lo que es BIM, y acá la leo. El modelado de la información de construcción, BIM, es un conjunto de tecnologías, procesos y principios que permiten a múltiples partes interesadas diseñar, construir y operar de forma colaborativa una instalación en un espacio virtual. Acá vemos una imagen, una línea de tiempo de cómo fue desarrollándose la tecnología desde muchos años atrás hasta el día de hoy para la creación de BIM. No solo son tecnologías, sino también algunas documentaciones, algunas normativas que ya veremos más adelante. Uno de ellos, por ejemplo, es Pronto, creado en el año 1957, el primer software comercial de mecanizado asistido por ordenador, y fue desarrollado por Patrick Hanratty, también conocido como el padre del CAD, y podemos ver una imagen acá en la computadora ya bastante antiguo, pues estas computadoras hoy en día ya no se usan, y incluso en ese entonces no había mouse, todo era por teclado, y se escribían seguramente las coordenadas para poder usar este software y para poder hacer los gráficos, ¿no? Luego el Sketchpad se creó en el año 1963. Es un CAD con una interfaz gráfica de usuario utilizando un lápiz, como vemos en la imagen, un lápiz óptico en una pantalla, y abrió caminos para investigaciones en el área de la interfaz hombre-máquina. Fue desarrollado por Ivan Sutherland en el MIT o MIT. Tenemos también BDS, creado en el año 1974. BDS son siglas en inglés que significan Building Description System. En español esto significaría Sistema de Descripción de Edificios. Este sistema permitía incorporar información detallada sobre los materiales y componentes del edificio. Tenemos un muro, podemos decir, este muro es de ladrillos, digámoslo así. Podemos decir, este muro es de concreto. Entonces, ya no solo estaba la parte gráfica, sino también había una información ligada a esa parte gráfica. Una información que aportaba, claro, al proyecto, ¿no? Para que sea más claro, no solo ver líneas, sino ver de qué está compuesto ese elemento que se está diseñando.
Glid tenemos también en el año 1977, conocido como Graphical Language for Interactive Design, en español, lenguaje gráfico para diseño interactivo. Los cambios de un componente paramétrico se reflejan en todos los componentes relacionados y fue desarrollado por Charles Eastman. Cuando hablamos de un diseño paramétrico, en lo que es software, no todos los software pueden realizar diseños paramétricos. Estos diseños paramétricos, por así decirlo, están desarrollados a base de una fórmula matemática. Algunos parámetros que por medio de variables crean la forma del que queremos, ¿no? Estas variables, si voy moviendo las variables, si voy cambiando las variables, va cambiando la forma del modelo que tengo, ¿no? Entonces a eso se refiere este GLID, este lenguaje gráfico para diseño interactivo. Luego, en el año 1982 se creó CAD 2D. AutoCAD, que hoy en día conocemos, fue creado en este año y fue desarrollado por la empresa que aún conserva este software, que es Autodesk, y que tanto conocemos. Acá tenemos una imagen de cómo fue más o menos en su principio, pero hoy en día, pues como todos sabemos, ya existe un potencial muchísimo más grande del CAD 2D, que incluso hoy en día ya no solo es 2D, sino también es 3D. A Radar CH, va avanzando la línea de tiempo, ya estamos en 1983, y esta versión de Radar CH, que hoy en día es conocida como ArchiCAD. Entonces estos software ya evolucionaron eso al modelado 3D, que hoy en día, y para lo que es BIM, ya es muy necesario. Por esta época también se crearon otros software de modelado 3D, por ejemplo el muy conocido Rhinoceros, el software River Software, que hoy en día es Revit, y otro software de modelado 3D. Sonata, este software fue creado en el año 1986. Fue un software innovador que no ganó mucha adopción. Ya serán políticas de su empresa que no logró pegar en la gente, no logró hacerse tan conocido, pero mejoró varios aspectos de otros que tenía otro software, y es considerado como uno de los precursores importantes del BIM. Ahora tenemos BM, de la frase Building Modeling, o también modelado en la construcción. Esta frase se acuñó en el año 1986 y es acuñada en la publicación de Robert Eich, padre del diseño computacional. Ahora sí, BIM, en el año 1992, documentado por primera vez el uso del acrónimo BIM. 2002, hubo una serie de artículos y conferencias escritas por Jerry Leiserin. Entre estas conferencias, más o menos en los años 2002, 2003, 2005, 2007, popularizando el concepto de BIM, y lo difundía como una plataforma colaborativa que transformaría la manera en que arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios trabajarán juntos. Recordemos que esto empieza como un concepto de la forma de trabajo, ¿no? Tenía como característica ser un trabajo colaborativo por medio de una plataforma. Building Smart. El término Building Smart, o el nombre Building Smart, nació en el 2005, pero fue fundada en el año 1994 con el nombre de International Alliance for Interoperability, o por su abreviatura IAI. Hoy en día, si hablamos de BIM, Building Smart es sumamente conocido. Igualmente vamos a ir viéndolo más a detalle en otros videos. En la actualidad es una organización dedicada a la mejora de la eficiencia en la construcción,
mediante la adopción y el desarrollo de estándares abiertos para Bing. La rampa de Bill Richards, creada en el 2008. Esta rampa fue creada por Mark Bill y Merwin Richards, de ahí el nombre Bill Richards, de sus primeros apellidos. Fue un grupo de trabajo de Reino Unido y enfatiza que Bing no es una tecnología sino un proceso, y define 4 niveles de madurez o de evolución a Bing. Es decir, cómo vamos avanzando en las tecnologías que usamos hasta llegar a Bing, ¿no? Y estas tecnologías que van desde el CAD hasta el Bing las dividen en 4 partes, que inicia con un CAD 2D hasta la plena integración del Bing. Por ejemplo, acá vemos un nivel 0, donde vamos a explicarlo así a grandes rasgos, donde solo se usa el CAD, solo se usa el 2D. En algunos lugares ya existe un nivel distinto, ¿no? Por ejemplo, en el nivel 1 encontramos ya el uso del 2D y del 3D para los proyectos. En el nivel 2 ya usamos Bing, por ejemplo, para lo que es arquitectura, para lo que es estructuras, entre otros profesionales, por ejemplo, involucrados. Pero hay unos términos que son, por ejemplo, Open Bing y Closed Bing. Y en este nivel 2 todavía no se enfatiza en lo que es Open Bing, puede ser Closed Bing, y se está trabajando en nivel 2. Pero ya para el nivel 3 ya es Open Bing. ¿Qué significa esto? Que se usa IFD y IFC. Open Bing, como mencionamos ahora, Open Bing ya se acuñó en el año 2012, o se empezó a hablar de Open Bing en el 2012, y es visto como una metodología. Building Smart impulsa el concepto de Open Bing y se refiere a un enfoque colaborativo y transparente para el diseño, construcción y operaciones de edificios basados en estándares abiertos. Permite que los datos y modelados sean compartidos y utilizados entre diferentes aplicaciones. Es decir, si yo creo un diseño 3D, un modelo 3D de una edificación, y yo lo creo con un software de una empresa, yo puedo compartirlo para que sea visualizado en un software de otra empresa, pero para poder compartirlo tengo que compartirlo en un archivo IFC, y este archivo IFC justamente permite eso, que los software que estén trabajando con Open Bing puedan leer este archivo. Al día de hoy todavía no hay una compatibilidad de repente completa, pero seguramente en los años que vienen ya va a mejorar esto. Y en el 2022 ya se empezó a hablar de la inteligencia artificial, y acá hay varios campos, por ejemplo, la inteligencia artificial desde la parte de la documentación, y también en lo que es diseño también hay inteligencia artificial, desde crear conceptos, desde crear, por ejemplo, la arquitectura de una edificación. Ya existe inteligencia artificial incluida en software para lo que es diseño y lo que es documentación. Ahora vamos a hablar un poquito de las normas, de las leyes de repente, nacionales e internacionales para la estandarización de Bing. Y empezaron a haber unos estándares llamados estándares PAS, que luego estos estándares PAS se unificaron y crearon el ISO que hoy en día usamos para lo que es Bing. Esta es la ISO 19650. Estos estándares PAS fueron desarrollados por varios países para proporcionar directrices sobre cómo las organizaciones pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Luego estos PAS, al unificarse, crean la norma ISO 19650, y por la organización internacional denominada ISO, al menos 44 países han adoptado esta norma para establecer un marco para la organización y digitalización de la información relacionada con la construcción de obras civiles. En la mayoría son países del norte del mundo, de repente
Europa, de repente Estados Unidos, pero Latinoamérica también está adoptando esto. Varios países de Latinoamérica y el mundo han hecho esta adaptación de estos estándares para su país también. Esta ISO 19650 se divide en varias partes, como vemos acá. Estas partes ya está viendo una adopción mayor en el extranjero, pero en parte, no completamente, se está adoptando acá en Latinoamérica. Perú usa unas adaptaciones de estas normas y se conocen como la NTP o Norma Técnica Peruana ISO 19650, la parte 1 que fue creada en el año 2021, la parte 2 igualmente en el mismo año 2021. Acá vamos concluyendo el video recordándoles que el uso de BIM se enfoca mucho en la parte colaborativa, y la parte colaborativa desde un entorno común de datos que puede ser, por ejemplo, un OneDrive, un Google Drive, es decir, por ejemplo, una nube en donde toda la información se suba y de manera inmediata esté compartida con los distintos profesionales relacionados en el desarrollo de este proyecto. Pero no solo existe o no solo están estas opciones de Google Drive y OneDrive que son lo más sencillo de obtener, sino existen nubes especializadas creadas por algunas empresas de software, de repente Zipe, de repente Autodesk, de repente Trimble. Estas empresas también crean una nube para que funciona como un entorno común de datos para que las distintas personas involucradas en el proyecto puedan trabajar acá. Acá, por ejemplo, pueden visualizar ya los proyectos hechos, pueden descargar la información de estos proyectos hechos. Es mucho más práctico, mucho más didáctico también. Esto lo vamos a ir viendo más a detalle pronto. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Ese sí, me sabe a miel, tu corazón deseaba tanto el cielo.